Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores, un torneo que han dominado en los últimos años. ¿Cómo monopolizaron la copa más importante de Sudamérica y podrán mantener este ritmo a futuro? Te lo contamos aquí. El Verdão y el Mengão llegaron a una nueva final de copa, siendo los principales protagonistas de los últimos años. Flamengo clasificó a su cuarta final en 7 ediciones, ganando en 2019, perdiendo en 2021 y ganando nuevamente en 2022. Palmeiras clasificó a su tercera final, ganando en 2020 y 2021 en este periodo. Esta será la segunda final entre ambos, con Palmeiras ganando el duelo en 2021 por 2-1 en tiempo extra, con goles de Rafael Veiga y Daverson. Esta será solo la cuarta final repetida entre mismos equipos en la historia, junto a Santos ante Peñarol, Santos ante Boca y Estudiantes contra Nacional de Montevideo. Es la primera final repetida entre clubes del mismo país y, por cómo viene la Libertadores, esto no sorprende a nadie, en especial con los clubes brasileños, algo que veremos más a profundidad en otro video. El dominio de estos dos clubes no era algo que parecía inevitable si uno seguía el fútbol brasileño y sudamericano hace más de una década atrás. Vayamos solamente unos 12 años en el pasado, al año 2013. En esta temporada un club brasileño fue campeón de la Libertadores, pero no fue Palmeiras ni Flamengo, fue el Atlético Mineiro, que superó en la final al Olimpia, pero estuvo a nada de perder. ¿Dónde estaban el Verdão y el Mengão en esta campaña? Palmeiras clasificó a la Copa, pero fue una campaña para el olvido, porque ese año estaba jugando en la Serie B, por segunda vez en solo 10 años. Flamengo por su parte tuvo una campaña desastrosa en el Brasileirão, al punto que terminó en 16º puesto, solo uno por encima de la zona de descenso. Esto en parte porque el equipo sufrió una penalización de 4 puntos por usar jugadores suspendidos. De cualquier forma, ambos estaban en situaciones deportivas pésimas, algo que se venía repitiendo durante casi todo el siglo XXI. En general, Palmeiras y Flamengo no fueron grandes protagonistas de la Libertadores por largos trechos de la historia. El equipo verde había llegado a 2 finales en la década del 60, pero perdió ambas, primero ante Peñarol en 1961 y luego ante Estudiantes en 1968. Desde aquí solo participó en 6 ediciones en los siguientes 30 años, con su mejor rendimiento siendo llegar a cuartos de final en 1095. Ganó su única copa en 1999 con Luis Felipe Scolari de técnico y luego llegó a otra final al año siguiente, perdiendo ante Boca Juniors. Este fue su mejor periodo, donde el equipo se convirtió en una de las potencias del continente gracias al apoyo de la empresa Parmalat desde inicios de los 90. Luego, por problemas económicos de todo tipo, iniciando con la crisis de Parmalat que dejó el club, el rendimiento empezó a caer en lo deportivo, bajando a la Serie B en el 2003 y luego de vuelta en el 2013. Ascendió de vuelta en la campaña para el 2014, pero solo estuvo a 2 puntos de descender nuevamente. Flamengo, a pesar de ser el equipo con la mayor hinchada de Brasil, con más de 40 millones de torcedores, el 20% de los hinchas de Brasil, ni siquiera clasificó a la Libertadores hasta el año 1981, y en su primera campaña salió campeón. Desde aquí solo tuvieron participaciones esporádicas, nunca superando los cuartos de final, y en 3 campañas consecutivas, entre 2012 y 2017, ni siquiera pudo superar la fase de grupos. El Mengão nunca fue un protagonista en el torneo más importante del continente, por debajo de clubes como Santos, Sao Paulo, Grêmio, Inter o Cruzeiro. Su prioridad siempre fueron los campeonatos locales por encima de los internacionales. En el ámbito local, Flamengo pasó de crisis económica en crisis económica, siempre sufriendo de pésimos manejos administrativos, al punto que llegó a deber más de 400 millones de dólares. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Solo pudo ganar el Brasileirão una vez entre 1993 y el 2018, aunque sí tuvo éxito en el campeonato carioca. A partir del 2013 en adelante esto cambió. En el caso del Palmeiras fue a través de una excelente gestión, iniciando con la construcción de su nuevo estadio, el Allianz Parque. También tuvo buenos manejos de sus presidentes, comenzando por Paulo Nobre y ahora liderados por Leila Pereira, dueña de Crefisa, uno de los mayores bancos de Brasil. Priorizaron el trabajo en sus inferiores y potenciaron el equipo con grandes fichajes, entre ellos Gustavo Gómez, quien sigue hasta hoy como capitán. El plan de Flamengo fue similar, pero priorizó primero bajar su deuda, donde tuvo un periodo de austeridad breve, sacrificando resultados a cambio de estabilidad. Empezó a ganar mucho más dinero asociando a su enorme hinchada y en trabajos de marketing.
A partir de 2016 y 2017 empezó a recaudar más dinero del que debía, lo que permitió iniciar las grandes contrataciones, como Gabigol, Gerson o Pedro, lo que luego llevó a un enorme éxito deportivo. Estos clubes también impusieron una tendencia, traer técnicos europeos, en especial portugueses. Primero fue Flamengo con Jorge Jesus, ex Benfica, quien llevó al club a ganar la Copa del 2019 con un gran nivel futbolístico. Al año siguiente Palmeiras siguió sus pasos contratando al joven Abel Ferreira. A los pocos meses de llegar ganó la Libertadores del 2020 y desde entonces se convirtió en alguien inamovible en el club, rompiendo todo tipo de récords. En esta edición se enfrentarán Ferreira ante Filipe Luís, quien como jugador fue uno de los grandes fichajes del Flamengo en 2019, viniendo del fútbol europeo y luego se retiró en el club. Terminó asumiendo como técnico en 2024. Es difícil determinar si el éxito económico llevó al éxito deportivo o viceversa, pero lo seguro es que son los dos clubes más poderosos en finanzas en toda Sudamérica. Este poderío económico es evidente en la compra de jugadores. En 2025 el Palmeiras rompió el récord de transferencias en un año del fútbol brasileño, invirtiendo más de 102 millones de euros en fichaje. El jugador más caro de los que llegaron fue Vitor Roque, a quien compraron del Barcelona por 25 millones de euros. Esto por un jugador que cumplió 20 años en febrero. Es la mayor cifra que pagó un club sudamericano en la historia. Flamengo por su parte compró a Samuel Lino del Atlético Madrid por 22 millones, monto que subió a más de 31 millones con la inclusión de comisiones e impuestos. Solo en el mercado de mitad de año pagó unos 45 millones de euros en fichajes, montos imposibles de alcanzar para sus rivales en el continente. Esta diferencia es clara al comparar cuánto gastaron los clubes sudamericanos entre 2019 y 2025. Por mucho los líderes en la tabla son Flamengo, con unos 279 millones, y Palmeiras, con unos 231 millones de euros cada uno. El único equipo que se acercó es el Botafogo, pero a los demás clubes les sacan una diferencia de casi 100 millones de euros en fichajes, una diferencia casi imposible de compensar dentro de la cancha. Aquí es donde Flamengo saca diferencia con el resto de los clubes del continente. De los 22 mayores fichajes de la historia de Sudamérica, 10 de ellos son el Mengao, contra 4 del Botafogo y 3 del Palmeiras, que están mucho más atrás. Es aquí donde Flamengo aprovecha la ventaja de ser el club con más dinero recaudado del fútbol brasileño. Estas compras pueden ser en gran parte financiadas porque estos dos clubes también tienen algunas de las mejores divisiones formativas del mundo, en especial el Palmeiras, que tuvo ventas millonarias como Hendrick y Estevão. Si vemos la tabla de los clubes que más recaudaron en ventas, vemos a los mismos dos equipos en la cima, primero Palmeiras y luego Flamengo. El club más cercano, River Plate, vendió jugadores por 136 millones menos que el Verdão, una diferencia gigantesca. Esto sin dudas aumentará, ya que se menciona que Vitor Roque podría ser vendido por más de 50 millones de euros, el doble de lo que el club pagó por él. Es imposible que algún club los pueda alcanzar si sacan ventaja en todas las categorías económicas. En 2024, Flamengo y Palmeiras tuvieron ingresos por más de 200 millones de dólares, casi el doble que cualquier equipo brasileño y decenas de veces más que clubes de fuera de Brasil y Argentina. Con este poderío económico, podían mantener equipos con un costo enorme, lo que llevó a su excelente rendimiento deportivo. Algunos clubes han querido competir de igual a igual, como Atlético Mineiro y luego Botafogo, ya con su nuevo dueño John Textor, pero les ha sido imposible mantener el mismo nivel de ganancias, sumando enormes deudas que a la larga son insostenibles. Otros clubes como el Corinthians, Sao Paulo, Cruzeiro, Santos, Gremio e Inter de Porto Alegre, todos ellos también tienen crisis económicas grandes o chicas, que no les permite competir al mismo nivel año tras año. Esto llevó a que Palmeiras y Flamengo dominen el campeonato brasileño, con Palmeiras ganando 4 veces el título y Flamengo 2 en los últimos 9 años. Además de esto, Flamengo culminó segundo 2 veces y tercero 1 vez, mientras que Palmeiras fue segundo 2 veces y tercero 2 veces más. En esta temporada es casi seguro que uno de los dos volverá a ser campeón, con ambos a menos de un partido de distancia en el trecho final. El estar en las primeras posiciones permitió que participen cada año de la Libertadores, esto por el nuevo formato implementado en 2017, que aumentó a niveles históricos la cantidad de clubes brasileños en la Copa, algo muy diferente a sus inicios. Al iniciar la Libertadores era conocida como la Copa de Campeones de América y solo participaba un equipo por país, el campeón de cada uno. A partir de 1966 ya fueron invitados 2 equipos de cada asociación, pero Brasil no participó en varias ediciones por decisión de la entonces llamada CBD.
Desde aquí se mantuvo esta proporción por décadas, por lo que solo 2 clubes brasileños participan entre 21 clubes, incluyendo al campeón vigente. Entre el 60 y el 87, los equipos brasileños solo ganaron 5 ediciones de la Copa, un 17,8% de las ediciones disputadas, un número mucho menor a lo conseguido por los equipos argentinos y uruguayos, que casi siempre tenían un club más por el cupo de campeón. Los clubes brasileños priorizaban sus propios torneos estaduales y nacionales antes que la Libertadores, por lo que muchas veces no peleaban con su máximo poderío. A partir de 1988 se cambió al nuevo formato de eliminación directa tras la fase de grupos con la misma cantidad de países. En la década del 90 es donde Brasil empezó a imponer su dominio, ya con clubes mucho más poderosos económicamente y mejor manejados en lo administrativo. El primero fue el São Paulo, que se convirtió en el primer club brasileño en llegar a 3 finales consecutivas. Luego fueron campeones Grêmio, Cruzeiro, Vasco y Palmeiras. De esta forma, entre el 88 y el 99, 6 clubes brasileños fueron campeones en 12 ediciones, el 50% de ellas. Aquí parecía que estos iban a dominar la competencia, en especial cuando se aumentaron los cupos del torneo en el 2000, dando lugar a 4 clubes brasileños en lugar de 2. Desde este momento se volvió casi inevitable que un club brasileño llegue al menos hasta la final del torneo. Entre el 2000 y el 2015, en 13 de 16 ediciones hubo al menos un finalista brasileño y ganaron 6 veces el torneo. Los periodos más dominantes fueron entre 2005 y 2006, donde los 4 finalistas fueron de Brasil, y 2010 a 2013, donde los 4 campeones fueron de este país, algo que no ocurría desde la década del 70. Luego vino el gran cambio, la expansión a 47 clubes con 3 rondas previas en 2017. Esto permitió a la Conmebol, con su presidente Alejandro Domínguez, justificar e incluir a más equipos de Brasil y Argentina. Aquí los cupos de Brasil subieron hasta 7, con 5 de ellos ya de forma directa en la fase de grupos. De esta manera, clubes que no tuvieron un buen rendimiento en el año igual podían asegurar un lugar en la Copa y competir por el título, algo que antes no ocurría. A esto se sumaba la clasificación del ganador de la Copa anterior y de la Copa Sudamericana, que casi siempre quedaba a un club brasileño. Así cualquier club grande de este país, a pesar de tener una mala campaña, podía clasificar igual a la Libertadores y no solo a la Sudamericana. Ya en 2017 se vio esto, porque Flamengo culminó en 6º lugar, pero clasificó a la edición 2018. Desde este cambio, Palmeiras y Flamengo disputaron las 9 ediciones de Copa y hubieran clasificado cada año por la tabla local, sin importar los años que se aseguraron cupo ganando el torneo. Para comparar, antes Palmeiras tuvo como máxima participación en 3 ediciones consecutivas en los 90 y Flamengo 4 consecutivas en los 80, menos de la mitad que las rachas actuales. Jugar siempre en la Copa les da también una ventaja extra sobre sus rivales, en especial los de Brasil, el dinero de los premios. Desde el 2017 la Conmebol viene aumentando de forma constante los premios para las participaciones de la Copa, pero estos aumentos son en su mayoría para los equipos más exitosos. El premio al campeón pasó de 3 millones a 24 millones, 8 veces más, mientras que el del subcampeón pasó de 1,5 millones a 7 millones, casi 5 veces más. En comparación, el premio por participar en la fase de grupos es un poco más que el doble, de 1.350.000 a 3 millones. Esto se da porque la Conmebol quiere que los clubes campeones sean más competitivos ante sus rivales de Europa en la ahora Copa Intercontinental y en el Mundial de Clubes. En el 2023 también se agregó el premio de $330.000 por cada triunfo en fase de grupos, dando más dineros a los poderosos de cada grupo. Gracias a estos aumentos el Flamengo y el Palmeiras, debido a sus grandes actuaciones, cada día sacan una mayor diferencia económica con sus rivales. Será la 4ª final del Flamengo y la 3ª del Palmeiras en este periodo, cuando ningún otro equipo tiene más de 2. A esto hay que sumar que Palmeiras llegó 3 veces a semifinales, 1 a cuartos y 2 a octavos de final, además de ser el club con más triunfos en fase de grupos, recibiendo el plus por partido ganado. Flamengo en este tiempo también llegó a cuartos de final 1 vez y 3 veces a octavos. Si vemos el total de premios de varios clubes importantes en la Libertadores desde el 2017, la diferencia entre estos 2 equipos y el resto es enorme. Cualquiera de los que salga campeón habría recibido entre 40 a 50 millones de dólares más que el siguiente en la lista, River Plate, y unos 80 a 90 millones más que los clubes de los demás países. Liga de Quito, el rival del Palmeiras en semifinales, podría recibir 90 millones menos que Palmeiras en 9 años, 10 millones de dólares al año, o casi el equivalente al presupuesto anual del club ecuatoriano.
Si el Palmeiras sale campeón este año, recibirá 34,2 millones de dólares en premios, más de lo que casi todos los clubes sudamericanos han recaudado en 9 años de participaciones. Incluso si salen subcampeones, la diferencia con River será de entre 20 a 30 millones y de 60 a 70 millones con los clubes no argentinos o brasileños. Hasta los últimos campeones, Botafogo y Fluminense, tendrán 2 a 3 veces menos recaudación en premios. Entonces la diferencia con el resto aumenta aún más. Es en esta constancia donde sacan una enorme ventaja sobre sus rivales del propio país. Ningún club puede mantener el nivel de gasto y de gestión, por lo que las diferencias son cada vez mayores. Al dominar el fútbol brasileño, dominan el fútbol sudamericano de manera inevitable. El 29 de noviembre en Lima se definirá quién de los dos es el mejor equipo del continente, pero todo indica que ambos seguirán en la cima del torneo más importante de Sudamérica por muchos años más. Para ustedes, ¿seguirán Palmeiras y Flamengo dominando el fútbol sudamericano? Para conocer más sobre los clubes que participaron, hagan clic en el video de los equipos de la Libertadores 2025.